pobres muchachos de Nickelodeon. ¿Quién diría que mientras nos estaban dando una gran infancia con sus series, a ellos se las estaban quitando? Prácticamente los adultos fueron muy egoístas al hacer ese tipo de atrocidad. Solo esperemos que haya un castigo justo y todo el daño que sufrieron sea reparado con creces, porque ellos también merecen ser felices. Bien dicen que en los detrás de cámara pueden ocurrir cosas demasiado escabrosas. Todos al enterarnos de lo que sufrieron los actores de Nickelodeon. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este quizás sea el video más fuerte en lo que el 2024 va. Y más para ser el cuarto mes en el que estamos, amigos. Porque vamos a tocar un tema muy fuerte y quizá esto me ponga en riesgo a mí por tocarlo, porque es muy reciente, amigos. Quizá esto me traiga consecuencias, pero vida solo es una y hay que aprovecharla. En caso de que no sepan de qué estoy hablando, vamos a hablar del documental más polémico sobre Nickelodeon. Así es, me refiero al documental Silencio en el Set, el cual ha sacado al aire los trapitos sucios de la compañía naranja y de su productor estrella, Dan Schneider. Y estando que muchos actores y actrices se han sumado a este mega boicot, amigos. Y en este video vamos a repasar el caso, así que a la carga. Amigos míos, quizá este sea el video más fuerte que vaya a ser y por ende el más memorable que haré, debido al tema que viene a continuación. Bueno, muchos de nosotros, como ya sabrán, de nuestra querida infancia disfrutamos de muchas series animadas en la mayoría de los casos, pero qué decir también de aquellas sitcoms con actores de carne y hueso que nos brindaron muchas carcajadas, pero sobre todo aprendizaje, porque también en las sitcoms, aparte de tener escenas que hagan que te liberes del estrés un buen rato, también tiene escenas fuertes que nos dejan una enseñanza o que es un momento que puede cambiar el curso de la serie, ya sea para cosas positivas o negativas en algunos casos. Incluso muchas veces los mismos actores revelan que grabar esas escenas les costó muchísimo trabajo y tuvieron que realizar varias tomas debido a la carga emocional que puede llegar a significar. Lo que sucede en la pantalla es muy distinto a lo que sucede en el set de grabación, y en el caso de la serie sitcom esto es bastante común cuando vemos los detrás de cámara. A veces suele pasar que el protagonista, el personaje que debe ser el más simpático y el que más nos hace reír, es el que suele ser el más serio y el que cuida que cada detalle de su personaje no se pierda. Mientras que en el caso del personaje más serio y el villano más agresivo de esta serie, es el que suele ser el más cómico y el que suele gastarle bromas a sus compañeros del reparto. Aunque el detrás de cámara nos ofrece momentos más divertidos que en la serie en sí, no todo suele ser miel sobre hojuelas. El detrás de cámara, porque luego durante las grabaciones suele pasar que se descubre algo que puede impactar al espectador, algo que ellos no lo toman como chiste, pero conforme vamos creciendo notamos que en realidad es algo muy serio y grave, y que estaban diciéndonos algo no apto para todas las audiencias a modo de eufemismo, incluso varios años o incluso décadas de que terminó la serie. Muchos de los actores, productores o hasta el mismo director de la serie revela pasajes que pueden ser demasiado oscuros y que en muchas ocasiones han llegado a manchar la reputación de su elenco, o incluso ellos mismos han sido afectados negativamente, que puede dejarles marcas de manera muy traumática. Y eso es lo que está pasando dentro de la cadena Nickelodeon, cuando la mayoría de actores que vimos en nuestra infancia ha revelado los secretos más oscuros dentro de la compañía, especialmente con las producciones del señor Dan Schneider, quien ha sido dado de baja de Nickelodeon por todo el daño que ha causado a todo el plantel actoral, y todo esto lo ha revelado en un documental llamado Silencio en el Set, el cual ya ha tenido repercusiones en la compañía, y es por eso que repasaremos todo lo que ha acontecido en lo que lleva este documental. Pero bueno amigos, esto no solo se ha visto en Nickelodeon, sino en cualquier cadena de televisión que ha habido, incluso aunque no está del todo documentado, ha pasado en México muchas veces. Nos pasa que vemos un personaje que es el claro ejemplo de que debemos hacer lo correcto, pero muchas veces nos encariñamos tanto con ellos que nos olvidamos de que el actor y el personaje tienen personalidades distintas. Un ejemplo claro es el actor Max Wright, el actor que hizo de Willy Tanner en la serie de Alf. Era retratado como el padre que todos quisiéramos tener, comprensivo, cariñoso y que día con día veía por su familia, pero en la vida real era todo lo contrario y estaba todo desviado en cuanto a sus fetiches y preferencias. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ahora vamos a retomar la historia de lo que ha estado pasando en Nickelodeon, en donde muchos actores que nos dieron infancia ahora comentan que sacrificaron la suya y que desde una temprana edad se dieron cuenta de que la vida actoral no es sencilla y está llena de riesgos muy peligrosos. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que esta serie documental Silencio en el Set nos ha brindado.
Este documental recién se estrenó el 17 de marzo en la plataforma Max y en él se habla del detrás de cámara de muchas series exitosas, especialmente las protagonizadas por niños en esa época. Pero el documental toma un giro terrorífico al desvelarse en el mismo varias situaciones de abuso, acoso y sexualización. Todo eso desde finales de los años 90 hasta la década de los 2000. Especialmente en las series en las que el productor, el señor Dan Schneider, estuviese involucrado. Varios actores populares, entre los que se encuentran Drake Bell, Amanda Bynes, Miranda Cosgrove, Nathan Kress, Janet McCurdy, etc., fueron entrevistados rindiendo declaraciones acerca de lo que sucedía en el set. Series como El Show de Amanda, Drake y Josh y iCarly fueron los puntos fuertes del canal por mucho tiempo, y era en donde más se cometían los abusos. Aquí tengo que hacer un paréntesis, amigos, ya que si se dan cuenta en muchas de las producciones del señor Schneider, especialmente en iCarly y Victorious, se les enfocaba a las protagonistas los pies, ya que era un fetiche del propio Dan. Incluso si notan en los créditos de dichas series, al final el logo de Nickelodeon tendrá una forma de pie. Una cosa también que recuerdo es que en el episodio 10 de la primera temporada de Soy 101, titulado La Mochila, al inicio del episodio, Nicole rocía por error a Zoe en la cara con un dulce, y podría parecer inofensivo, pero ahora que estamos grandes nos damos cuenta de que en realidad era otro de los chistes de doble sentido del señor Schneider. No me parece que este chico sea muy listo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Varios actores han reaccionado de manera tajante al documental. Algunos, como Josh Peck, se han mostrado en desacuerdo, y otros que no trabajaron con Dan, como lo fue el elenco del Manual de Supervivencia Escolar de Ned, se burlaron al principio de los comentarios, pero ahora lo que más me sorprendió fueron las declaraciones del actor Jerry Trainor, conocido por interpretar al loco Steve en Drake y Josh, y Spencer, el hermano mayor de Carly, en iCarly. Él ha sido de los pocos que se pudo enfrentar a Dan Schneider en los detrás de cámara. Si vieron los detrás de cámara de iCarly, se podía ver al sucio Dan decir ciertos chistes que obviamente a Jerry no le parecían graciosos, incluso diciéndole a Dan que se callara y que los dejara en paz. Inmediatamente el actor se quedaba con los chicos, quienes en ese entonces rondaban los 15 años. También hace unos años en la alfombra roja de los premios Emmy, cuando estaban juntos, él dijo un chiste ante la cámara, a lo que Jerry Trainor solo se limitó a hacerle un gesto serio. Ahora, en cuanto a Josh Peck, este se ha mantenido al margen, pero después de un rato decidió defender a Dan Schneider. Tal fue la repercusión que su esposa le solicitó el divorcio, ya que ella estaba apoyando la causa de los actores que aparecieron en el documental. Dentro de la serie Drake y Josh, Drake Bell incluso comentó que cuando sufrió los abusos por parte de su representante, el señor Brian Peck, este convenció a su madre para que durmiera en casa del señor Peck. Drake comentó que su madre no le creyó, y fue tan fuerte que sus revelaciones, incluso él rompió en llanto, y reveló además que tras el escándalo ya no se sentía a gusto en los Estados Unidos debido a que todos sus fans le dieron la espalda. Sin embargo, ha encontrado consuelo en México, sintiéndose cómodo y tranquilo, y sobre todo porque ahí sí ha encontrado apoyo tanto de los fans como de los medios. Una cosa que olvidé mencionar, pero durante la entrevista hecha en el podcast de Jordi Rosado, fueron tan fuertes las revelaciones que el mismo presentador se puso a llorar. De parte del elenco de Drake y Josh, su madre en la serie, la actriz Nancy Sullivan, ha externado su apoyo al actor, igual la actriz Miranda Cosgrove, con quien mantiene una fuerte amistad hasta la fecha. Ahora vamos con el caso de Soy 101. En Soy 101 pasaron muchas cosas en los detrás de cámara. A pesar de que en la serie parecía que todos se llevasen bien, la verdad es que el set era demasiado conflictivo. Principalmente la mayoría del elenco tenía problemas con la actriz que interpretó a Zoe, Jamie Lynn Spears, quien por cierto es hermana menor de la legendaria cantante Britney Spears. Las peleas nunca faltaron en el detrás de cámaras, además de que Dan era el que más preferencias le daba a Jamie. Ahora, al final de la segunda temporada, todo llegó a un punto de quiebre cuando las cosas se calentaron entre Jamie y la actriz Alexa Nicolás, quien interpretaba a Nicole en la serie, debido a que la segunda, por culpa de la primera, era víctima de chismes y rumores falsos, causando la exclusión de todo el elenco.
aunque en uno de esos conflictos escaló a tal magnitud que la princesa del pop se apersonó para defender a su hermana, lanzándole a Alexa gritos e insultos. Varios años después, Britney descubriría que Alexa tenía razón y pidió disculpas por esa actitud. Un rumor también que se ha dado es que Dan Schneider sea en realidad el papá de la hija de Jamie. Recordemos que la actriz entró en controversia cuando anunció que estaba embarazada con tan solo 16 años, por lo que los escritores tuvieron que modificar la serie llevándola a un rotundo fin. La actriz Alexa ha denunciado a través del podcast del Manual de Ned de los maltratos que Nickelodeon le hacía. Incluso el productor le ha pedido disculpas. Otra cosa también recién reveló el actor Matthew Underwood, conocido por interpretar al engreído Logan Reese en la susodicha serie, que también fue víctima de abuso, en este caso de su ex representante, el cual menciona que en un principio se le acercó como un gran amigo y mentor para finalmente caer en la trampa. A pesar de que hizo la denuncia cuando tenía 19 años, el suceso fue tan traumático que hizo que el actor se alejara de la actuación. En muchas ocasiones los padres han solapado estos comportamientos dentro de la cadena, y todo esto con la falacia de que es un alto precio a pagar y grandes sacrificios para llegar al estrellato. Por ejemplo, con Janet McCurdy, la actriz que interpretó a Sam, ella mencionó que recibió maltrato psicológico por parte de su mamá, y ella misma decía que tenía que hacerle caso al ciudadano y que era de los sacrificios que tendría que aguantar para poder ser famosa. Finalmente esto marcó para siempre a McCurdy, que decidió alejarse también de la actuación y dedicarse a los podcasts y a la escritura. De hecho, puede verse su situación en su reciente libro titulado Me alegro de que mi mamá, en el cual incluso fue polémico, empezando por la portada, en la que se ve a la actriz actualmente de 31 años posando sonriente mientras sostiene una urna crematoria de color rosa. El documental ha generado mucha controversia en todos los medios, y varios actores ajenos a Nickelodeon han mostrado su opinión en el que debieron ser escuchados desde un principio. Sobre todo, enseñarles que la fama no se logra de esa manera, porque muchas veces los padres y tutores nos han enseñado a que cuando pasen esas cosas no nos callemos y alcemos la voz. Y si nos ofrecen algo que puede estar disfrazado de algo muy bonito, puede ser en realidad algo muy peligroso que, lejos de beneficiar, puede generar daños psicológicos en su mayoría, porque también dentro del mundo actoral ya se ha visto que sucede estos casos. Dentro del plantel actoral de Nickelodeon ajeno a Schneider también ha habido reacciones. Por ejemplo, la actriz Melissa Joan Hart, de 47 años, conocida por su interpretación de Clarissa en Clarissa lo explica todo, y sobre todo de Sabrina en Sabrina la bruja adolescente, ha externado su apoyo a los actores afectados, aunque ella fue afortunada ya que su madre la acompañaba casi todos los días al set de grabación, y además ella afirma que se sintió protegida. Durante su trabajo, de lo único que se quejó fue de que era muy desgastante para su edad. Recordemos que cuando se estrenó Clarissa lo explica todo, ella tenía tan solo 15 años. Otro actor que no se quedó callado fue Kenan Thompson, conocido por la serie Kenan y Kel. El actor aplaudió que sus compañeros contaran todo lo sufrido en el documental. Sin embargo, tras ver lo que Drake contó, no pudo evitar romper a llorar al ver lo que tuvieron que pasar, y espera que con los futuros actores no llegue a pasar más estas situaciones espantosas. Ahora, para terminar, amigos, el documental afectó tanto a Nickelodeon que al menos en Estados Unidos las series en imagen real han sido retiradas de la programación, dejando solamente las producciones animadas. Ahora que está sucediendo esto, me pregunto si esto puede afectar incluso a los Kid Choice Awards, los cuales este año se realizarán el 13 de julio, porque me imagino que al ser un evento en vivo no podrían faltar las protestas que puede haber. Recordemos que en el evento hay público al tratarse de una ceremonia de premios infantiles, y más ahora con los escándalos de Schneider, por lo que ahora una reflexión: esto no se ha visto solo en Nickelodeon y no es nuevo, ya que solía suceder muy frecuentemente en los años 70, 80 y parte de los 90. Y en esas ocasiones terminaban con un desenlace trágico para el afectado. Recordemos por ejemplo con el caso de la actriz Dana Plato, la actriz de la popular serie Blanco y Negro, que ella fue la más afectada por los escándalos en el set, que tras la serie su situación no volvió a ser la misma y terminó con su vida en 1999. Así que amigos, para las próximas generaciones de actores infantiles que quieran entrarle al rubro, cuando les vayan a ofrecer esos tratos especiales que pueden parecer inofensivos pero al final pueden terminar con sus consecuencias fatales, lo mejor es decir un rotundo no. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays
igual Trucks amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Amigos, oficialmente estamos en Twitch. No se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.